Buenas tardes, bueno, ya tarde, ya son las 12. Continuamos con la siguiente mesa de comunicaciones, y si antes hemos tenido una estupenda mesa de jóvenes investigadoras, aunque luego también participarán dos jóvenes investigadoras de nuestro departamento, para mí es un placer comenzar y presentar a dos investigadoras consolidadas, que es las que van a comenzar esta mañana. En primer lugar será la compañera Laura Paloma Alpuz, del Departamento de Filología Española, especialista en literatura española. Y luego, desde Almería, también nuestro contacto con Almería, pues tendremos a Raquel Fernández. Y luego ya participan Sandra Martínez y Vanessa Pérez, a las que pasaremos directamente los vídeos de que han locutado sus presentaciones. Lo sentimos por no haber podido ajustar el horario con ellas, aunque sé que están siguiendo el seminario y participando. Entonces, tenemos 1 hora y media para lo que es estas comunicaciones. Compañeras, tenéis todo el tiempo a vuestra disposición. Si de todas maneras, cuando llevéis 25 minutos más o menos, os aviso. Así que, Laura Palomo, adelante. Pues yo, antes de nada, quería agradecerles a los organizadores, a Ramón, a José, a Mónica, a Sebas, que hayan contado conmigo y me hayan invitado a participar de nuevo en este seminario. El año pasado ya tuve el placer de hacerlo y bueno, me encantó tener esta experiencia, y este año, cuando me lo propusieron, pues sin dudarlo les dije que sí. Yo no soy especialista en literatura hispanoamericana, soy especialista en literatura española, pero bueno, la literatura hispanoamericana siempre me ha gustado muchísimo, y sí que soy una lectora entusiasta de literatura hispanoamericana. Entonces, bueno, pues me perdonarán esta inclusión, ¿no?, en este camino, y bueno, que tengan en cuenta que es una propuesta hecha más desde el amor que desde la gran sabiduría en literatura hispanoamericana que tienen mis compañeros, pero no yo. Bueno, pues voy a probar a compartir la pantalla, a ver si todos la pueden ver. Pantalla. Vale, y entonces ahora... Muy bien, pues bueno, la propuesta que yo les traigo es una propuesta basada en experiencias que yo he tenido al aplicar la creatividad en el aula, tanto cuando era profesora en educación, en otra universidad, y también en otro departamento dentro de la Universidad de Alicante, como mis experiencias como profesora de literatura española en filología. Entonces, mis experiencias comienzan cuando trabajaba en otra universidad, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Daba clase en el grado en educación primaria, y mi compañero de asignatura, Antonio Candeloro, me ofreció la posibilidad de incluir una práctica de escritura creativa en clase. Y bueno, pues la implementamos y nos dimos cuenta de que era acogida con muchísimo entusiasmo por parte de los alumnos. Disfrutaron mucho haciéndola. En este caso, la propuesta que yo vengo a presentar hoy no es tanto de escritura creativa, sino de reinterpretación de textos literarios. Pero bueno, las dos están basadas en la creatividad, ¿no? Lo que nos encontramos cuando hicimos esta práctica fue que los alumnos pues, nos decían que habían disfrutado muchísimo haciéndola, que habían aprendido, y que además les había dado en algunos casos la oportunidad de darse cuenta de que se sentían más interesados por la escritura de lo que creían. De hecho, pues llegamos a tener 2 alumnas
bueno, a partir de esta práctica se pusieron a escribir y acabaron publicando. Una de ellas publicó un cuento y la otra publicó un libro. Y bueno, todo esto nos hizo pensar que era muy interesante, ¿no? Llevar la creatividad al aula. Después, el año pasado, en clase en un módulo que impartíamos de un curso de metodologías aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, de metodologías de investigación, me invitaron a participar con un módulo sobre creatividad. Y lo mismo, también lo hice y a los alumnos les gustó mucho y me dijeron que por qué no incluía alguna actividad de este tipo creativo en las clases de literatura, porque muchos de los alumnos que asistieron a este curso eran mis alumnos de primero, a los que yo les di clase tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo. Y después, en otro taller que organizó el profesor Benito García Valero, pues también me invitó a participar con un taller de escritura creativa y los alumnos me lo volvieron a repetir. Entonces, bueno, yo ya tenía en mente que para la asignatura de Literatura Española del Realismo y Naturalismo que impartí en el segundo cuatrimestre, quería incluir una práctica de este tipo. Y entonces la profesora Beatriz Aracil organizó unas jornadas de innovación docente en el Máster de Estudios Literarios y en esas jornadas participaron dos compañeras de filología inglesa, Reme Perni y Sara Prieto, que nos explicaron que habían desarrollado prácticas de escritura creativa en sus clases de literatura y que habían funcionado muy bien. Entonces, bueno, pues con todo eso ya en mente, decidí implementar esta práctica que con muy pequeñas variaciones sería la que propondría hoy aquí para literatura hispanoamericana, porque se podría aplicar perfectamente a literatura hispanoamericana también. Una vez que yo ya decidí que quería hacer esta práctica, fue cuando, bueno, me puse a investigar y me di cuenta de que era un aspecto poco tratado, ¿no?, en la educación universitaria y que los alumnos sentían esa necesidad. Y en el caso concreto de filología, pues además, como una de las posibles vías laborales para estos alumnos, también puede ser la escritura, como muchos de ellos tienen inquietudes artísticas y pues escriben habitualmente. Me contaban pues que, no sé, que escribían poemas o que escribían, algunos incluso estaban escribiendo su primera novela o que habían publicado ya, por ejemplo, a través de las redes. Bueno, pues todo eso me hizo pensar que también podía ser interesante para abrirles como otras posibles vías, ¿no?, otros posibles caminos laborales. Y además veía pues que la creatividad es una capacidad necesaria en un mundo cambiante como el actual, y eso, incluso con lo que pasó después, con la pandemia, el coronavirus, el confinamiento, pues me reafirmó, ¿no?, en esta idea de que la creatividad es positivo desarrollarla porque nos puede ayudar a encontrar soluciones a lo mejor donde pues no las veíamos, ¿no?, en un primer momento. Entonces, por todo esto consideré que también les podía ayudar a desarrollarse personalmente, socialmente, académicamente también. Entonces, me puse a investigar sobre la creatividad y me di cuenta de que había sido un aspecto tratado ya desde la antigüedad en las poéticas clásicas, por ejemplo, de Aristóteles, de Horacio, pero que como disciplina no surge hasta el siglo XIX y no se consolida hasta el siglo XX. Entonces, bueno, pues me di cuenta de que siempre me ha parecido muy interesante las reflexiones que hacen los propios escritores sobre su proceso creativo. Y fui viendo que en esas reflexiones pues muchas veces hacían alusiones a la creatividad, ¿no? Mencionaban la creatividad o comentaban
reflexionaban sobre otros aspectos vinculados a la creatividad, como la inspiración, como pues, el pánico ante la hoja en blanco, pues, los momentos que se necesitan de barbecho, ¿no? Todas estas cuestiones que me parecían muy interesantes y que pues eso, traté también de transmitirles a los alumnos. Y bueno, pues entre ellos destacan autores como Poe, como Baudelaire, Flaubert, por ejemplo, en su correspondencia también hace muchísimas referencias. Luego dentro del ámbito hispánico, pues Valera, pues también estoy pensando Borges, ¿no? También reflexiona muchísimo sobre el proceso creativo. Entonces, es sobre todo, como decía antes, es a partir del 19 cuando, con el auge del romanticismo y con esa promoción de la originalidad, cuando alcanza su auge, ¿no? Por una serie de factores pues, literarios, socioeconómicos, culturales, educativos, que hacen que, pues, sobre todo a finales del siglo XX y en el ámbito latinoamericano y norteamericano, el taller de creación literaria o el taller de escritura alcancen una relevancia tremenda. Entonces, en España, pues todo este cambio nos llega un poco más tarde, pero también es eso, finales de las décadas del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando se empiezan a poner en marcha muchos talleres literarios que toman, por ejemplo, muchas veces como punto de partida la consigna. Esto lo hacen muchos talleres latinoamericanos que después se trasladan aquí a España. O, por ejemplo, alcanza muchísima difusión la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que es un autor italiano, o, por ejemplo, los ejercicios de estilo de Raymond Queneau. En el caso de este último, de Raymond Queneau, en el curso de metodología que comentaba antes, en el módulo de creatividad, hicimos un ejercicio, una actividad, partiendo de los ejercicios de estilo de Queneau, y también les gustó muchísimo a los alumnos. También me dijeron que les había gustado mucho. También pues, nos basamos en reflexiones de Umberto Eco, por supuesto, que explicaba esas diferencias entre un texto creativo y un texto académico, que me servían también para verlas en clase, ¿no? Con los alumnos, para que ellos se dieran cuenta de que eran formatos muy distintos y que no podían aplicar las mismas reglas a cada uno de los dos, porque esta práctica de escritura creativa la complementábamos con otras prácticas, pues eso, de corte más académico, más científico. Y bueno, pues me di cuenta de todo el potencial que tenía la creatividad, pues se relacionaba también con otras disciplinas de conocimiento como la pedagogía, como la lingüística o la psicología. Por otro lado, veía que muchas de las características que tiene el trabajo creativo, pues podían ser muy positivas para el propio desarrollo personal o académico de los alumnos. Por ejemplo, el hecho de que favorezca una relación más experimental o más estética con el lenguaje. También que favorezca el desarrollo de operaciones mentales propias del pensamiento divergente. De hecho, yo les ponía como ejemplo unos artículos que aparecieron en El País, en los que se explicaba que empresas tecnológicas de Silicon Valley estaban incluyendo entre los miembros de su consejo empresarial a alumnos de filología o de otras carreras humanísticas, porque se habían dado cuenta de que por este contacto continuo con el arte, ¿no? Con materias más creativas, tenían un pensamiento más divergente, y eso ayudaba a buscar soluciones a problemas,
ayudaba a darse cuenta de aspectos en los que otros compañeros no habían caído, les hacía tener una sensibilidad pues quizás más desarrollada, ¿no? Y todo esto pues podía ser una alternativa, ¿no? También para ellos. Luego pues también promueve la imaginación, la fantasía, pues el desarrollo de competencias lingüísticas, ¿no? Y literarias, hace que vean la realidad cotidiana desde nuevas perspectivas distintas, les pone en contacto con el mundo de la ficción. Y luego una cosa que ellos sobre todo recalcaban también es que constituye una alternativa placentera frente al uso académico del lenguaje. Esto, por ejemplo, ellos, mis alumnos me lo recalcaban muchísimo, me decían pues, que les servía también de un momento de esparcimiento, ¿no? de desconexión con todo lo que es más puramente académico. Entonces vi que se habían llevado a cabo numerosas actividades basadas en la escritura creativa en todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria, la educación superior o la educación para la integración, y que los resultados siempre habían sido muy positivos. Y bueno, pues me di cuenta de eso que comentaba antes, ¿no? Que en el ámbito de la literatura, de la enseñanza de la literatura, dentro de la carrera de filología, pues había sido un aspecto poco tratado y podía ser interesante también pues, crear una innovación, ¿no? En este sentido. Y cuando me fui a la conferencia mundial sobre la educación superior de la UNESCO, vi que varias de las características que se supone que debería tener la enseñanza del siglo XXI estaban muy relacionadas también con capacidades que ayudan a desarrollar la creatividad, como por ejemplo el hecho de vivir en mitad de la incertidumbre, ¿no? que esto pues, lo entendemos ahora muchísimo mejor después de estos meses, ¿no? que hemos vivido. Atender a necesidades sociales o fomentar valores éticos, impulsar un espíritu científico, preocuparse por los estudiantes, promover una educación que se integre con la vida, fortalecimiento de enfoques lingüísticos o utilización de nuevas metodologías, de nuevos enfoques y de enfoques más creativos y más críticos. Y otra cosa que vemos en una asignatura que impartía con los compañeros que están aquí hoy también en la organización del seminario, que es la de enseñanza de la literatura y la lengua para la educación primaria, veíamos pues, que Robinson, que es un especialista que recientemente ha fallecido, explicaba que bueno, pues que a medida que los alumnos van avanzando en niveles educativos, la presencia de la creatividad es menor. Y a él le parecía que eso era un error, porque pues, ayudaba a favorecer pues, un enfoque distinto al tradicional, más artístico, permitía a los alumnos interesarse quizás más por determinados aspectos e involucrarse más de forma más activa en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la propuesta que yo creé para esta asignatura de literatura española y que aquí pues, planteo llevar a la enseñanza de la literatura hispanoamericana sería crear una práctica de reinterpretación de un texto literario hispanoamericano utilizando diferentes formatos creativos. Yo a ellos les di libertad total a la hora de elegir el formato que quisieran. Yo les propuse varios pues como orientación, pero luego pues algunos de ellos utilizaron estos que tenéis aquí y otros utilizaron otros diferentes, y fue maravilloso porque
también me abrieron a mí nuevos horizontes, ¿no? De posibilidades didácticas. Entonces, pues, por ejemplo, podían pasar textos literarios a vídeo. Algunos, por ejemplo, se grabaron a sí mismos haciendo una especie de performance, recitando poemas, por ejemplo, pues de Becker o Rosalía. Otros, por ejemplo, pasaron de un género a otro. A lo mejor llevaron la regenta al teatro. Otros ilustraron textos. También tenían la posibilidad de pasar a cómic. O hubo otro grupo que ahora enseñaré una foto del trabajo que hicieron, que lo llevaron a redes sociales. Había múltiples posibilidades y ellos podían elegir la que prefiriesen. Después también les di libertad para elegir el autor y la obra en la que ellos estuvieran más interesados, porque sobre todo lo que me interesaba era que estableciesen una conexión emocional con ese texto literario y que eso les permitiera pues, acercarse de otra manera distinta, ¿no? al texto y pues consolidar conocimientos o desarrollar capacidades y estrategias. Y después, al principio yo les propuse que lo hicieran en grupo, pero cuando ya nos confinaron, algunos de ellos me comentaron que no tenían mucho acceso durante el día a internet o a un ordenador y que preferían hacerlo de forma individual, y también les di esa posibilidad. En este caso también las posibilidades serían diversas porque, por ejemplo, pues dependiendo de la asignatura de literatura hispanoamericana que se impartiera, pues se podría, o del contenido, ¿no? que se fuera a impartir en clase, pues se podría adaptar. A lo mejor el profesor pues le puede dar una sola consigna, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi consigna era que fueran textos literarios españoles del realismo y el naturalismo. En el caso de literatura hispanoamericana, pues se me ocurre que podrían elegir a lo mejor un determinado país o un determinado género o un determinado movimiento, como por ejemplo el realismo mágico, o a lo mejor centrarlo en autoras solamente. Habría muchísimas posibilidades dependiendo del contenido que se fuera a impartir en clase. O también dependiendo del nivel, ¿no? educativo al cual se aplicara. Mi objetivo era pues que promover una interiorización de textos literarios. En este caso sería una interiorización de textos literarios hispanoamericanos que integre el componente emocional junto al creativo y que complemente otras actividades de corte más académico, como la elaboración de comentarios de texto o de trabajos de investigación mediante una metodología constructiva. Entonces, la metodología que yo empleé y que propondría aquí también sería el trabajo colaborativo, una metodología activa, participativa, que les permita pues eso, involucrarse, comprometerse en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que les deje también libertad para la investigación, la propia investigación de ellos mismos, el descubrimiento, también para su creatividad. Intentaba orientarles y ayudarles, pero no influirles, para que no se ajustaran a mis gustos o a lo que yo tenía pensado, ¿no? en un primer momento. Y también que utilizaron un enfoque humanístico y sobre todo también el componente emocional. Entonces, algunos trabajaban de forma más independiente y otros necesitaban más ayuda y me iban preguntando, me iban consultando. Yo pues iba respetando sus ritmos también. En el caso de los que lo hacían de forma independiente, pues perfecto. Y en el caso de los que me preguntaban, pues les di algunas orientaciones, les puse algunos ejemplos de actividades que podían hacer. Pero digo bueno, pues que son ilimitadas, ¿no? Porque
pues depende de lo que cada uno idee, ¿no? De lo que a cada uno se le ocurra. Por ejemplo, una propuesta que yo les hacía era que hicieran una recreación de obras literarias, como hace, por ejemplo, Azorín en Las nubes con la Celestina, y, por ejemplo, como hace Borges también, ¿no? En sus cuentos. También otra solución podría ser dar un nuevo desenlace a una historia literaria o narrarla desde una perspectiva distinta, por ejemplo, desde el punto de vista de otro personaje diferente, o que cambie de formato o de género. También les di la posibilidad, por ejemplo, de que actualizaran una historia, o sea, que la llevaran al momento actual. Y, por ejemplo, pues recuerdo un grupo que lo hizo con el abuelo de Galdós, que lo actualizó, ¿no? y lo volvió a narrar pues en época de pandemia. También podían cambiar de género literario, como os comentaba antes, que por ejemplo hizo una alumna con La Regenta que la dramatizó con su familia, ¿no? Repartió los papeles entre los miembros de su familia y entonces hizo una dramatización. También sería posible que cambiaran de formato, a lo mejor a música, a vídeo, a cómic. Hay múltiples posibilidades. Otra posibilidad era que lo llevaran a otra disciplina humanística o a otra disciplina artística. Y otra posibilidad era que crearan ellos mismos obras inspiradas en la vida o la obra de un escritor, por ejemplo, pues a lo mejor una canción. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, a mí me encanta Alfonsina Storni, ¿no? El año pasado hablé de Alfonsina Storni y este año pues la he puesto al principio, ¿no? en la propuesta y me encanta la canción de Mercedes Sosa de Alfonsina y el mar. Pues se me ocurre que ellos podrían hacer algo así también, ¿no? Crear una obra creativa inspirándose en la vida de un escritor o una escritora a la que admiren o que les guste. Y entonces he traído algunos ejemplos de lo que hicieron los alumnos para que, pues, que se vea cuál fue su trabajo y que, bueno, pues que se pueda entender un poco de forma más concreta, ¿no? Cuáles serían las actividades que se podrían desarrollar y también para, pues, reconocerles ese trabajo que hicieron. La práctica funcionó muy bien, como decía. Ellos se involucraron muchísimo. Bueno, de hecho, la hicieron durante el confinamiento y me dijeron que esta práctica les había encantado porque no la entendían como un trabajo de clase, sino como una forma de disfrute, que le habían dedicado mucho más tiempo que al trabajo final, por ejemplo, o a otras prácticas de comentario de texto, pero no les había importado porque habían disfrutado muchísimo de ella y porque había sido un placer para ellos hacerla. Y luego, por otro lado, otra cosa que también me contaron que me pareció muy bonita y que me emocionó fue que les había servido también para desconectar un poco de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? En la realidad, con la pandemia, las muertes, pues las noticias incesantes terroríficas, ¿no? que veíamos en la televisión. Pues me decían que también les servía como una especie de refugio en medio de esa hostilidad. Y bueno, pues eso me pareció una de las cosas más bonitas que me han dicho nunca los alumnos sobre algo que hayamos hecho juntos, ¿no? en clase. Y en este caso, pues la práctica se llama Juanita la Tuitera, porque los alumnos llevaron a Twitter una novela clásica de Juan Valera que se llama Juanita la Larga. Entonces lo que hicieron fue, se distribuyeron los papeles de diferentes personajes entre ellos y luego se distribuyeron también qué era lo que tenían que decir cada uno de ellos, que tenían que incluir en sus intervenciones y cuándo tenían que intervenir. Entonces hicieron una especie de collage con fragmentos de la novela y entonces presentaron todo el argumento entero de la obra.
fue un trabajo tremendo el que hicieron porque, bueno, pues de hecho me incluyeron un Excel, entrar y ver todos sus comentarios. O sea, hicieron un trabajo excelente y aquí, bueno, están sus nombres porque les quiero agradecer el esfuerzo que hicieron y reconocerles pues toda esta pasión que pusieron. Otro de los grupos que tienen aquí también sus nombres son formados por estos alumnos que crearon una práctica que se llamaba Alter Ego y estaba basada en El clavo, que es un cuento de Alarcón, en el que la protagonista es un personaje que tiene, bueno, que desempeña diferentes papeles a lo largo de la historia. Entonces ellos actualizaron este relato y hicieron que la protagonista fuera una paciente de personalidad, del síndrome de personalidad múltiple, ¿no? Entonces también fue muy interesante. Otra de las alumnas, Carla, decidió tomar a las protagonistas de diferentes novelas que habíamos visto a lo largo del cuatrimestre, entonces las unió todas en un relato y después la ilustró, hizo el retrato de cada una de ellas e ilustró su cuento. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de la ilustración correspondiente a Ana Ozores, a la regenta. Y en este caso, estos alumnos que aparecen aquí tomaron como referencia dos novelas de Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Y entonces crearon un relato que sirviera de puente entre ambas. En la primera se nos cuenta la historia de un personaje que se llama Nucha, en la segunda se nos cuenta la historia de su hija. Entonces ellos fingieron que Nucha había creado un diario y que se lo había dejado a su hija escondido en los Pazos para que después su hija conociera su historia. Entonces, como se puede ver aquí, pues utilizaron un fondo que parecía el de un manuscrito real y una fuente textual que fuera similar a la escritura caligráfica. Y bueno, pues en los 4 casos hicieron trabajos excelentes y por eso pues quería mostrarlos para que se viera que, bueno, pues que el resultado puede ser muy interesante y muy positivo si se aplicara también a la enseñanza de la literatura hispanoamericana. Entonces, los resultados esperables serían pues, que los alumnos se puedan acercar a la literatura no solo desde el punto de vista del filólogo, sino también del creador, lo cual pues, es importante porque muchos de ellos escriben o han publicado o tienen deseo de ser escritores. Por ejemplo, pues varios de ellos me dijeron que estudiaban filología porque querían ser escritores o que se querían dedicar al mundo editorial, ¿no? Entonces, de esta manera también pues, se les permite, ¿no?, acercarse desde ese punto de vista. También que tengan un papel más activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que, pues eso, que se sientan más motivados por esto que están haciendo y eso haga que, pues, que se involucren y se comprometan más con la actividad, que esta conexión emocional que ellos establecieron, porque todos me hablaban de eso, ¿no?, que habían establecido una conexión emocional con el texto, con los autores, con las obras, que esto les permita realizar un aprendizaje más significativo de contenidos y de estrategias y finalmente que promoviera el descubrimiento de las interconexiones entre la literatura y la vida, porque otra cosa que también pues a mí me parecía importante era que se dieran cuenta de que la literatura y la vida no están tan alejadas, ¿no?, porque según estudia la neuroeducación, cuando tú lees un texto, tú eres capaz de desarrollar cerebralmente los mismos procesos que si eso lo vivieras en persona, con lo cual estás aprendiendo y eso te está dando unas tablas, te está dando unos recursos para poder enfrentarte después a problemas similares en tu propia vida. Entonces me parecía que eso también podía ser interesante y
que podría servirles para su desarrollo personal. Y nada, pues esta es la propuesta. Yo les doy las gracias por su atención y espero que les haya gustado, y quedo pendiente de las preguntas que me puedan hacer o de los comentarios que quieran hacerme después. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Las preguntas y comentarios, animamos a las personas, recordamos que a través del canal del Centro Benedetix, que está retransmitiendo, pueden participar a través de YouTube, pero las dejamos para el final y así ya damos paso directamente a la siguiente ponencia de Raquel Fernández Cobo, Salir del canon para explorar Ruiz Real, la narrativa fantástica hispanoamericana en el aula. Buenas tardes, es un placer volver a participar en este necesario segundo seminario de literatura hispanoamericana. Gracias a Ramón Llorens, a José Rovira, a Mónica Ruiz y al resto del equipo por la organización y la invitación. Y por supuesto, gracias a todos los espectadores que están al otro lado de la pantalla escuchando nuestras intervenciones. Voy a compartir la presentación. Un segundito. Se ve, ¿verdad? Sí, Raquel, se ve bien. Ah, gracias. Bueno, el año pasado hablé sobre el género policial, este año voy a hablarles del género fantástico. Es un género que me interesa especialmente porque, bueno, tenemos que pensar qué leen nuestros alumnos, qué les gusta, qué tipo de ficciones consumen a diario y qué textos podemos incluir en el aula para conectar con los más jóvenes y que les impacte, pero que al mismo tiempo les haga reflexionar sobre las representaciones de la realidad, sobre cómo construimos dicha noción e incluso cómo nos construimos a nosotros mismos en nuestra propia identidad. Entonces, pues en estos minutos quiero mostrar los caminos que ha tomado el género hasta la actualidad a través de autores que, como dijeron José Manuel de Amo y Eva Valero ayer en la presentación, que están olvidados en el canon escolar, pero que tienen mucho potencial y renovarían nuestra experiencia con lo literario, ¿no? Debemos ensanchar el canon, como ha dicho muy bien Mónica Ruiz. Lo primero es saber qué es lo fantástico, ¿no? Porque cuando entramos en un aula, lo primero que damos cuenta es el caos que tienen acerca de la noción del género. Y también sucede lo mismo cuando vamos a ferias de libros o librerías. Parece que todo lo raro, ¿no?, y lo maravilloso se coloca en esa gran estantería del género fantástico. Entonces, ¿qué es lo fantástico? Pues Crepúsculo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos, no es fantástico. ¿Por qué? Porque proponen mundos que tienen sus propias reglas y dentro de ese mundo todo es normal. No hay, digamos, una transgresión, ¿no? Dentro del mundo que ha creado, por ejemplo, Tolkien, todo se considera normal, ¿no? Un caminante puede existir en Juego de Tronos del mismo modo que un Nazgûl o un enano es natural en el mundo del Señor de los Anillos. No ocurre lo mismo en el género fantástico. Lo fundamental del género fantástico es que es un mundo posible, gobernado por las leyes de nuestra propia realidad, y que de pronto irrumpe algo, un elemento que es imposible, como por ejemplo la figura del vampiro, ¿no?, un fantasma, nuestro propio doble, etc. Y por tanto, ese elemento o cosa produce miedo, pero también inquietud, congoja, porque no puede existir en nuestro mundo, ¿no? Creo que todos compartimos culturalmente una idea de realidad, no hay nadie que esté deconstruido, ni nada por el estilo. Y esta idea de realidad, esta noción compartida, va a ser transgredida y eso va a producir miedo o lo que yo llamo el efecto fantástico. Así, Rosalba Campra, que es una teórica indispensable del género, pues afirmaba, cito, dice Campra, no existe lo fantástico sin la presencia de una transgresión, ya sea a nivel semántico, como superación de los límites entre dos órdenes dados como incomunicables, sea a nivel sintáctico, como ruptura o carencia de funciones en sentido extenso, sea a nivel verbal como negación de la transparencia del lenguaje. Es una idea, ¿no?, que ya planteaba Todorov en su clásica Introducción a la literatura fantástica, cuando dijo que para analizar el texto fantástico es necesario establecer 3 niveles de análisis. El semántico, ¿no?, cuando lo fantástico es un objeto o cosa, es fantasma, hemos dicho. Sintáctico,
cuando lo fantástico es una ruptura en el orden de los elementos que distorsiona nuestra visión de la realidad, o verbal cuando aquello fantástico se sitúa en el lenguaje. La diferencia de la teoría de Todorov y la de Kamprad es que, según ella, y yo me sumo a esta teoría, es que hemos pasado de un fantástico semántico, es decir, del contenido, ¿no?, donde lo fantástico es el objeto, en el siglo XIX, a un fantástico situado en el lenguaje en el siglo XX. Es decir, que al intentar hilvanar una historia del género fantástico que explique la continuidad entre los relatos del siglo XIX, como digo, llenos de monstruos, vampiros y otras presencias insólitas, y esos relatos del siglo XX que carecen supuestamente de esa dimensión terrorífica, ha surgido la diferencia entre lo fantástico de percepción o lo fantástico del lenguaje. Como podemos intuir, lo fantástico del lenguaje va ligado a nuestro pensamiento posmoderno, ¿no?, porque propone esa ruptura y desconfianza entre la relación del lenguaje con el mundo. De ahí que ya no sea necesaria la aparición de un elemento sobrenatural, como es el fantasma o el vampiro, porque la transgresión, el miedo, es provocado justamente porque se puede generar simplemente por la incoherencia y la falta de nexos entre esos elementos de la realidad. Y dice David Roa, en un libro imprescindible, no sé cómo estoy compartiendo pantalla, si me ven, Teoría de lo Fantástico, de David Roa. Dice David Roa, a diferencia de lo fantástico del XIX, lo fantástico del siglo XX no trata de destruir la realidad mediante la irrupción del sobrenatural, sino ofrecer intuiciones acerca de una realidad más profunda. Entonces, bueno, para poder llevar al aula estas cuestiones filosóficas que plantea el género, voy a seleccionar cuentos fantásticos, es decir, que plantean, como hemos visto en la diapositiva anterior, un conflicto entre lo posible y lo imposible. Y en ese cruce, en ese elemento imposible que irrumpe en nuestra realidad, ahí se da la transgresión, ¿no? Entre los autores que he seleccionado, de México, Amparo Dávila, he seleccionado unos textos de los 60 y los 70 que están en esta antología, El huésped y otros relatos siniestros. Me parece que sí pueden verlo, ¿verdad? Que ha preparado Fondo de Cultura Económica en 2018 para la colección juvenil. Los textos han sido seleccionados por Socorro Venegas y las ilustraciones por el ilustrador Santiago Caru. He seleccionado también de Perú, bueno, Fernando Iwasaki, Perú, pero es un autor un poco trampa porque todo el mundo sabe que es más sevillano ya casi que peruano, pero me parece que es fundamental para explicar, ¿no?, cuáles son esos caminos que ha tomado el género en la actualidad. Y por último, de Argentina, he seleccionado un cuento que me parece brutal de Thomas Downey, que está publicado en 2017. Acá tengo aquí el libro, ¿no? Acá el tiempo es otra cosa. Y he seleccionado el primer cuento que abre el libro, de Acá el tiempo es otra cosa. Estos autores nos van a servir para mostrar, como digo, 4 características fundamentales del camino que ha tomado el género fantástico hasta la actualidad. Primero, nos permiten explorar lo posible y lo imposible, pero ligado, y esto es lo que me interesa, a una lectura que permite una crítica del sistema patriarcal y que hacen ver un sistema de mujeres sometidas. En segundo lugar, la conexión entre lo fantástico y el humor, que es imprescindible en el fantástico actual. El fantástico, como sabéis, del 19 es terrorífico, solo hay que pensar en el Oscar, ¿no?, tan duro, pero en nuestro tiempo, que somos todos tan escépticos, necesitamos otros códigos para representar esa realidad, y el humor, mezclado con el terror, pues sirve mejor que ningún otro género para dar respuesta a los problemas del hombre contemporáneo. El tercer recurso, el camino donde llega el género fantástico en la actualidad, que me parece imprescindible, es la literalización de la metáfora. Es decir, lo fantástico se sitúa efectivamente en el nivel verbal, en la ambigüedad del lenguaje, y el lenguaje figurado se convierte en un lenguaje literal, ¿no? Como pongo aquí en la diapositiva, el lenguaje es performativo, tiene la capacidad de transformar la realidad. Y por último, pues lo fantástico se situaría en la mirada del narrador, en un punto de vista, porque si, como sabemos, somos todos tan escépticos, no existe la verdad, solo existe el punto de vista, con lo cual lo fantástico se va a situar ahora en la mirada del narrador, ¿no?, en cómo el narrador enrarece todo el relato, ¿no?, a través de su mirada, de su punto de vista.
Bueno, voy a comenzar con Amparo Dávila. Había seleccionado más cuentos, pero tampoco me quería alargar demasiado. Bueno, y al final he seleccionado un corpus de tres relatos por autor. La obra de Dávila ahonda muy bien el fantástico puro, ¿no?, del 19, el fantástico, como digamos, el del vampiro, el del fantasma, y el fantástico conceptual y del lenguaje, que sería, por ejemplo, el fantástico de Cortázar, ¿no?, y sobre todo de Borges, en este caso. El cuento del huésped, creo que ese es su cuento más conocido. Es la historia, como saben, del marido que vuelve a casa y trae consigo un personaje monstruoso con el que debe convivir la familia. La lectura del cuento más aceptada es que su marido vuelve en una clave de poder porque ella está para servirlo a él, ¿no?, y representa esa metáfora del que vuelve alcoholizado con los ojos brillantes. La ilustración que aquí ven del huésped, como he dicho, está realizada por Santiago Caruso para la antología mencionada. Y el cuento, pues sería, ¿no?, el cuento de la mujer maltratada. Por eso Caruso dibujó al huésped casi como un aparato digestivo, ¿no? Vemos que tiene ahí la ropa, pero por dentro es solo una dentadura y unos ojos brillantes. En la ilustración, me dijo Caruso en una entrevista que pueden encontrar en Instagram, en la página del propio Caruso, dice que mantuvo los ojos porque son importantes en el relato y porque representan también para él al hombre borracho. Vamos a leer algunos fragmentos que he seleccionado. Yo en clase normalmente me gusta trabajar con los textos, con lo cual pues trabajamos con fotocopias con fragmentos de texto. Como la presentación es online y no podía repartir los textos, lo que he hecho ha sido añadir los fragmentos en la diapositiva para que todos ustedes puedan seguir la lectura de estos fragmentos desde casa. Leo. Nunca olvidaré el día en que se vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio, teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinados sitios, pero que no causara menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. Bueno, ese huésped es una metáfora, ¿no?, del propio marido, como ya hemos dicho, que se ha vuelto un extraño que reclama al que hay que atender y proveerlo. Y en ese sentido, pues la solución del relato es dejar de proveerlo, ¿no?, de alimentarlo. El desenlace del cuento es la estructura más lógica. No lo pueden expulsar y solo queda encerrarlo en un lugar de la casa hasta matarlo de hambre, ¿no? El asunto del cuento al final es que no se sabe si murió o no, porque el tipo nunca golpea la puerta, ¿no? Termina cierto. El cuento de Oscar, no he seleccionado ningún fragmento por el tiempo, pero creo que las ilustraciones nos dan bastante información. El cuento de Oscar es muy similar al cuento del huésped, es, digamos, el mismo mecanismo, pero en este caso, en lugar del marido, se trata del hermano maltratador, pero que también se puede leer en clave del hermano discapacitado, ¿no?, al que hay que cuidar y que no para de exigir, que necesita unos cuidados. En definitiva, sería esa autoridad familiar, ¿no?, en cómo un familiar se vuelve otro que solamente demanda y la única manera de acabar con esa pesadilla es encerrarlo y dejar de proveerlo. Como vemos, en Dávila, la elipsis es un recurso fundamental porque hay un enrarecer todo aquello que no puede o no se quiere explicitar, y entonces el horror de lo cotidiano aparece potenciado en esa posibilidad que la imaginación terrorífica le brinda a Dávila como un recurso literario, ¿no? De forma que ese elemento transgresor que produce el miedo no está ahí de manera explícita, no es un elemento, una cosa, como sucede en el Fantástico del 19, sino que depende, como decía, de la mirada del narrador, de la propia experiencia de la persona que nos está contando el relato.
hay un enrarecer, ¿no?, de la percepción de esa realidad, porque hay un cuerpo femenino asistido ahí, ¿no? Siempre se trata de la feminidad, la que está en el contexto, ¿no? El uso de fantástico en Dávila pues también se hace para expresar la incomunicación con el otro, que es un tema muy importante en sus cuentos. El sentimiento de incomunicación con el otro, y que tiene que ver también con el conflicto de la mujer en esta sociedad patriarcal, y sobre todo pensemos en México, ¿no? Ese es el contexto de los cuentos de Dávila, hay que tenerlo muy presente. Para ello tenemos un cuento que me parece magistral, que es El último verano. Se trata de una mujer que está embarazada, de nuevo, se queda embarazada, pero ya tiene un montón de hijos y no quiere volver a ser madre. Al final aborta, pero empieza a delirar y siente que aquella cosa que abortó la persigue y quiere matarla. Lo que en realidad ocurre es que la sociedad le impide negarse a esa nueva maternidad y le genera ese delirio, y entonces ella toma la decisión trágica del suicidio, ¿no? Y se prende fuego, coge una garrafa de gasolina y se prende fuego. ¿No? Aquí tienen la imagen de... Uy, me salté la diapositiva. La imagen de Carlos, ¿no? La mujer prendida en llamas. ¿Qué se cuenta realmente en El último verano? Lo que se cuenta ahí es esa imposibilidad de comunicarse con los otros, porque no se puede discutir ese modelo social en la que el personaje femenino está inscrito. No se puede discutir que no quiera ser madre, ¿no? Entonces, la solución para ella es cometer un acto atroz, ¿no? Siempre en los cuentos de Dávila la resolución es que la mujer adquiere una apariencia monstruosa o termine en locura o violencia, ¿no? Suicidio, etc. Bueno, vamos a pasar ahora a los textos que he seleccionado de este escritor peruano-sevillano, de Fernando Iwasaki. He seleccionado a este autor, como digo, que es trampa, es sevillano, más sevillano casi ya que peruano, porque creo que es un monstruo literalmente en utilizar ese recurso que es la literalización de la metáfora. Es uno de los recursos más utilizados en sus cuentos, porque hace darle un sentido literal a las metáforas y emplear ese lenguaje performativo. Voy a leer el micro relato. No sé si lo he dicho, creo que sí lo dije. Es de Ajuar Funerario, que es un libro de 2004, en Páginas de Espuma. Todos los papás de mis amigos son superhéroes o villanos famosos, menos mi padre, que insiste en que él solo vende seguros y que no me crea esas tonterías. Si yo fuera hijo de Conan, Skywalker o Spiderman, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Por eso me puse a pensar quién podría ser mi padre. Un día se quedó leyendo el periódico y lo vi todo flaco y largo en el sofá, con sus bigotes de mosquetero y sus manos pálidas, blancas como el mármol de la mesa. Entonces corrí a la cocina y saqué el hacha para cortar la carne. Por la ventana entraba la luz de la luna y los oídos del Papa de Mendoza. Pero mi padre ya grita más fuerte y parece un pirata de verdad. Que se cuiden Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del Capitán García. ¿No? ¿Qué ha pasado en este micro relato? Pues se da cuenta un poco de la mirada infantil de un niño que no distingue entre la realidad y la ficción, ¿no? En este caso, la perspectiva infantil pues no entiende que el lenguaje es una manera de representar la realidad, sino que necesita que el lenguaje, soy el hijo del Capitán García, se corresponda literalmente con la realidad. Es un niño que, como Peter Pan, no quiere crecer porque quiere ser el hijo de Capitán Garfio, como digo, y por tanto no siente responsabilidad ante sus actos. Es el padre, de hecho, ¿no?, quien tiene la función de proteger y de cuidar a su hijo de las agresiones que éste recibe en el colegio, ¿no? Por eso dice, si yo fuera hijo de Conan, soy Walker, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Así el niño no comprende el horror de su acto de cortarle la mano a su padre porque ha conseguido todo lo que el niño necesita, que en este caso sería protección y seguridad. De este modo, ¿qué hace Iwasaki? Pues dándole un poco a través del guiño, dándole la vuelta al relato, muestra que la inocencia de los niños también puede ser algo perverso, ¿no? Algo atroz. Y dice, para finalizar, que se cuiden Merino, Salazar y Gómez porque ahora soy el hijo del Capitán García. Es interesante también el guiño que hace a los nombres de Merino, de Salazar y Gómez, nombres que remiten claramente pues, a José María Merino, Salvador Salazar Arrué y Gómez de la Serna. Este otro microrelato, titulado La mujer de blanco, bueno, he puesto esta imagen porque cualquiera que lea el título del microrelato de un libro de terror,
¿no?, de un libro de microrelato fantástico, imagina a esa mujer de blanco como una especie de aparición, ¿no?, de fantasma. Esto es lo que seguramente todos imagináis cuando leen el título, ¿verdad? Pero Iwasaki lo que hace aquí es invertir el dogma, le da la vuelta a la historia. Vamos a leer el microrelato. Cuando les conté que había visto a una señora vestida de blanco vagando por las lápidas, un helado silencio de almas en pena nos sobrecogió. ¿Por qué seguía volviendo después de tantas bendiciones, conjuros y exorcismos? Después de todo, la mujer de blanco era una aparición amable, siempre con un ramo en los brazos y como flotando a través de la niebla, pero igual nos abalanzamos sobre ella en cuanto pasó delante de la cripta. Nunca más regresó a dejar flores en el viejo cementerio. Bueno, el final, como siempre, importante de un microrelato porque nos ayuda a reinterpretar el título y volver a leer el relato y entenderlo y comprenderlo. Pues propone, ¿no?, de manera magistral una subversión de los propios códigos de lo fantástico para renovar el género. Los relatos de Iwasaki siempre juegan con nuestras expectativas, con lo que uno espera. Por eso todos tienen títulos que se mueven entre las tradiciones y las leyendas urbanas que todos conocemos, como este, ¿no?, La mujer de blanco, pero también La casa embrujada, la habitación maldita, etc. Además, en esta subversión encontramos también el humor, ¿no?, igual que pasa en Peter Pan, y la ironía, que durante mucho tiempo fueron dos campos o dos sensaciones totalmente separadas, irreconciliables, pero aquí si los reunimos pueden funcionar justamente para subvertir esa noción de realidad y de estabilidad del mundo que conocemos, ¿no?, de nuestra noción de realidad. Por último, de Iwasaki he seleccionado este microrelato, que para mí es mi favorito, es un microrelato prodigioso para mostrar qué es eso de la literalización de la metáfora. La cueva, he seleccionado esta imagen, ¿no?, pero más importante, vamos a leer el texto. Cuando era niño, me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mi papá. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña y otras nos creíamos que era un iglú en medio del polo, aunque el juego más bonito era el de la cueva, que grande era la cama de mi papá. Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y les dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos. Pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda y lo tengo que llevar amarrado como Tarzán. He oído que mamá ha muerto. Brutal, ¿no?, el final. Hay un doble juego. Por un lado tenemos la literalización de la metáfora y por otro, de donde nos llega la voz del otro, que está al fondo de la cueva, ¿no? Esa sería la pregunta. No solo el protagonista ha pasado al otro lado, sino que se muestra esa grieta en lo real a través de la voz del otro que nos llega desde el fondo de la cueva, ¿no? He oído, dice, ahí estaría la grieta. Ha cruzado a otra realidad donde el juego comienza como un juego de lenguaje. La cama es igual a un iglú, la cama es igual a una cueva, la cama final se torna literalmente una cueva. Muchas de las metáforas de nuestro lenguaje, consideradas convencionales, entre comillas, son generadas por estructuras básicas de nuestra experiencia y sobre todo son metáforas que nos ayudan a orientarnos espacialmente, por eso he subrayado, ¿no?, algunas palabras, y nacen de esa experiencia empírica, como por ejemplo arriba-abajo, fondo-superficie, y todo lo que es relativo a la posición y al movimiento. Todo es una prueba empírica de estar en el mundo. En este relato, en la cueva, esa emoción que se disfraza con los presentes conceptos espaciales se puede interpretar como una regresión al útero materno, en la que en lugar del miedo lo que sentimos es seguridad y amparo, conforme nos arrastramos y nos acercamos al fondo de la cueva. Es justamente la emoción contraria al efecto de horror, ¿no?, y de congoja. Por eso el lector no percibe que el narrador sienta miedo o inquietud ante la noticia de la muerte de la madre, porque las referencias espaciales del texto han invertido esa sensación de desamparo, porque ahora el personaje no se siente a salvo dentro de la cueva, ¿no?, gracias a esa metáfora lingüística. Es una regresión hacia adentro, hacia el útero, no es una sensación de seguridad.
Bueno, ya para finalizar, el texto que he traído de este autor tan joven, de Thomas Downey, es un cuento titulado La nube. Es el primer cuento que abre, como he dicho, el libro de Agatha, El tiempo es otra cosa, y obtuvo el premio hispanoamericano del cuento García Márquez en 2016 y también obtuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes en 2013. Este cuento pues, muestra un mundo perturbador, siniestro, tal y como describe Freud en su clásico ensayo Das Unheimlich, y es un fantástico muy cercano, ¿no?, a ese enrarecimiento de la percepción que hemos visto en los cuentos de Dávila que he seleccionado. Vamos a leer los fragmentos y luego lo comentamos. Al principio no era más que una madeja deshilatada, blanca y traslúcida, colgando inmóvil del cielo como un dibujo. El año recién empezaba y todos estábamos entusiasmados. Éramos felices. No es un personaje que está en casa con sus hijos y su mujer, ¿no?, y que están esperando la lluvia. Y todo el cuento es esa espera, ¿no? Lo que cuenta es la espera dilatada de la llegada de la lluvia. En casa esperábamos la lluvia. Nos sentábamos bajo el toldo del patio porque ya venía, estaba por caer, y mirábamos el pedazo de cielo negro que se recortaba en la línea del edificio de aquí. El calor fue subiendo despacio, desapercibido. Se toleraba porque bajaría en cualquier momento cuando lloviese. La nube crecía hacia abajo, se volvía espumosa y desde el cemento húmedo subía la niebla. Los hongos lo cubrían todo, una pelusa blanca omnipresente sobre los pisos, los techos, los muebles. Las babosas y los caracoles ya eran plaga, estaban por todos lados, caían del techo, nos subían por las piernas, tratábamos de hacer barreras con sal. El aire estaba cargado de esporas que te cerraban la garganta. Cada vez que inhalaban, les subía desde el pecho un silbido sucio. Y este es el final, ¿no? Lo siento por hacer un poco de spoiler, pero este es el final del cuento. Supuse que morir era eso, una confusión creciente, un ruido molesto que alcanza un clima y se apaga de golpe. Pero no, estaba lloviendo. ¿No? Que recordemos el título del libro, acá el tiempo es otra cosa, ¿no? El tiempo es uno de los temas centrales del género fantástico, ya sea género fantástico tanto clásico, el puro, ¿no?, el de percepción, como el género fantástico del siglo XX-XXI del lenguaje. Y en este cuento se trata el tiempo, como ven, como periodo, están esperando, ¿no? El cuento, el tema central es la espera de la lluvia, pero también como fenómeno climático. El tema, como digo, es la espera, la dilatación del tiempo. También se trata entonces ese fenómeno del lenguaje, porque a través del lenguaje lo que hace Thomas Downey en este cuento es convertir algo que es abstracto, como la espera o el tiempo, en algo concreto. ¿Y cómo lo hace? Pues como hemos visto, vuelvo hacia atrás, ¿no?, utilizando esa progresión a través de conceptos como primero la bruma, luego llegó la humedad, luego llegaron los caracoles, las babosas. De esta manera progresiva, el tiempo se va convirtiendo de algo abstracto, la espera, en algo concreto. ¿Ah? Y eso, ayer, por ejemplo, Cecilia Udabe en la entrevista dijo algo que me pareció muy importante, y yo que conectaría además con la escritura del género fantástico. Ella dijo que cuando está escribiendo, piensa en los más pequeños, que no entiende los conceptos abstractos, y lo que hace es hacerlos concretos a través de sus historias. Y eso es precisamente también un mecanismo del género fantástico, ¿no? Convertir el concepto abstracto en algo concreto. ¿A través de qué? A través del lenguaje, ¿no?, de lo fantástico del lenguaje. Bueno, y aquí os dejo anotada toda la bibliografía que he utilizado, los textos que he comentado de Iwasaki y otros que no he podido por falta de tiempo, pues tengo un artículo que se publicó hace tiempo y bueno, el resto de bibliografía la tenéis aquí. Como conclusión, es cierto que hay otros autores fundamentales para hablar del género fantástico, como Elena Garro, Rosario Ferré, Monterroso, Cortázar, mucho más que Borges quizás, ¿no?, para utilizarlo en un aula. Pero en definitiva, esta selección de microficciones nos sirve para salir del canon y explorar también otros lugares, otros autores. Además, estos cuentos demuestran que lo fantástico no es un sistema de reglas, no es un dogma, sino que es una manera de abordar la realidad desde otro punto de vista. Ayudan a plantear lo fantástico en el aula como un juego con el miedo, que nos invita a realizar una nueva lectura de las costumbres y de las tradiciones desde una perspectiva irónica y humorística en algunos momentos.
Por eso creo que pueden ser perfectos para el aula, funcionan muy bien, lo he comprobado, porque nos permiten experimentar con el lenguaje, el guiño, la intertextualidad, en definitiva, ¿no? El juego como una manera de atraerlos a la literatura y por tanto podemos enseñar literatura disfrutando y jugando con el lenguaje. Muchísimas gracias. Ya quedo a la espera de cualquier pregunta, cuestión, sugerencia. Gracias. Enhorabuena, Raquel, muchísimas gracias por tu presentación y como he comentado dejamos las preguntas para después. Yo sí que tengo alguna pregunta o alguna idea, alguna propuesta que luego os haré, pero si os parece continuamos con las dos comunicaciones que tenemos, las dos ponencias que tenemos a continuación. La primera es de, Sandra Martínez Sánchez, también de la Universidad de Alicante, el álbum ilustrado hispanoamericano en las bibliotecas públicas de Alicante. Voy a intentar compartir el vídeo directamente. No sé si la presentación, pues al compartir un vídeo de YouTube a otro de YouTube, vamos a intentar que vamos a ver si funciona, y si no, lo que haremos directamente es, pues haré yo la presentación, es decir, porque ya me han pasado los datos y más o menos conozco el trabajo de las dos siguientes. Entonces, avisarme ahora si se escucha. Sandra Martínez, y aunque me sea imposible estar... Mi nombre es Sandra Martínez y aunque me sea imposible estar conectada en el momento de mi presentación, voy a presentar la comunicación, para la redundancia, en formato vídeo. Mi comunicación se titula Los álbumes ilustrados hispanoamericanos a las bibliotecas públicas de Alicante. Y bueno, a modo de introducción me gustaría aclarar que el motivo por el que he realizado esta investigación se resume básicamente en dos motivos. Uno es porque la literatura infantil y juvenil del 2016 ha tenido un notable crecimiento, como así afirma la Federación de Gremios de Editores de España, por el Observatorio de la Lectura del Libro, que no podéis ver muy bien en pantalla porque sale mi imagen, y es que se afirma que el 15% de la facturación del mercado editorial corresponde al sector de la literatura infantil y juvenil. Este crecimiento no solo se ha producido en España, sino que también se ha producido en Hispanoamérica, porque me parecía relevante conocer la presencia que tienen estos álbumes en nuestras bibliotecas, concretamente en la provincia de Alicante. Además, he realizado otras investigaciones que tenían en cuenta la presencia de ciertas obras en las bibliotecas públicas, y me he dado cuenta que muchas veces los fondos bibliográficos están estrechamente vinculados con el personal que está a cargo de los mismos, por lo que también me parecía interesante conocer qué consideración tienen o la importancia que otorgan el personal bibliotecario a los álbumes ilustrados hispanoamericanos, pues se refleja en el aprovisionamiento que realizan de estas obras. Bien, en cuanto al método, pues el objetivo principal es conocer la presencia de los álbumes ilustrados hispanoamericanos en la provincia de Alicante. Para ello he tomado como referencia, sin ser demasiado exhaustiva, pues las recomendaciones que realizaba Zona Lectura y la Fundación Cuatro Gatos. He realizado una lista que he cruzado para ver si se repetían algunas de las obras durante los últimos 3 años, pero esto únicamente ha ocurrido en 2018 con una obra que era El Príncipe de las Pulgas. Este listado de obras las he volcado en la red electrónica de lectura pública valenciana para poder obtener los resultados que vamos a analizar posteriormente. Bien, ¿qué obras he tomado como referencia? Pues la Fundación Funda Lectura realiza una guía de obras que se llama Libros estrictamente recomendados para leer y compartir de forma anual. He tomado estas recomendaciones hasta los 9 años, ya que la realiza por categorías de edad. Y también los premios que realiza la Fundación Cuatro Gatos de forma anual durante los últimos 3 años para configurar una lista amplia y variada en obras de autores hispanoamericanos. Bien, no lo vais a poder ver porque salgo yo en la imagen, pero me gustaría aclarar que lo que voy a analizar, los datos que voy a analizar van a tener en cuenta, por una parte, el número de obras que están presentes en cada una de las bibliotecas y, por otra parte, el número de bibliotecas que tienen las obras que están recomendadas por Funda Lectura y la Fundación Cuatro Gatos. Esto parece un poco lioso, pero ahora cuando lo veamos sobre los resultados queda mucho más claro. Por una parte, como podéis ver, tenemos las tablas de Funda Lectura y la Fundación Cuatro Gatos en 2018, en la que aparecen las obras que sí están presentes en alguna de las bibliotecas de la provincia de Alicante. Así, en Funda Lectura, en 2018,
la obra que más veces o podíamos encontrar en alguna de las bibliotecas era Espera Miyuki, de Roxane Marie. Y en cuanto a la Fundación Cuatro Gatos, en 2018, la obra que más veces se repetía era Guapa, del autor Canizales, que estaba en 20 de las bibliotecas de la provincia de Alicante. Bien, en cuanto a las bibliotecas que tenían alguna de estas obras, pues en total eran 40 bibliotecas y la biblioteca que mayor presencia tenía de esta recopilación de obras era la Biblioteca Pública Municipal de Alicante, con 16 de estas. Bien, en cuanto al año 2019, pues lo mismo, tenemos las tablas del Fundalectura de la Fundación Cuatro Gatos de las obras que recomendaban y sí tienen presencia en alguna de nuestras bibliotecas. Así, Fundalectura en 2019 recomendaba una obra titulada Gracias Cejón, de Susan Barley, en la que podíamos encontrar en 22 de las bibliotecas de la provincia de Alicante. Y la Fundación Cuatro Gatos pues también otorgaba 20 premios, como hace todos los años, y en este caso teníamos únicamente estas obras de aquí, y la obra que mayor presencia tenía en nuestras bibliotecas era Le comieron la lengua a los ratones, de Silvia Molina, que estaba en 5 de las bibliotecas. Bien, en cuanto a las bibliotecas que tenían alguna de estas obras en 2019, pues eran 37 bibliotecas, el número es un poco menor que el año anterior, y volvemos a ver que Alicante es la que tiene una mayor presencia de obras de literatura hispanoamericana recomendadas por Fundalectura o premiadas por la Fundación Cuatro Gatos. Bien, y por último, en cuanto a 2020, pues Fundalectura tiene diferentes obras que se encuentran en el mismo número de bibliotecas, como son Esperamos un bebé, Granos de arena, Apestoso tío Muffin, o como podemos ver también hay una cuarta que sería La gallinita y el elefante sorpresa. Así, en cuanto a la Fundación Cuatro Gatos, la obra que más se repite es A la luna, a las 2 y a las 3, de Nieves García García, que está en 8 de las bibliotecas de la provincia de Alicante. En cuanto a las bibliotecas que tienen alguna de estas obras, en 2020 la presencia es un poco más reducida, ya que únicamente contamos con 30 de las bibliotecas. Y vemos que la Biblioteca Pública Municipal de Alicante sigue siendo la que mayor presencia de obras hispanoamericanas tiene, ya que cuenta con 18 de estas obras. Bueno, a modo de conclusiones, una vez visto los resultados, podemos afirmar que tenemos una presencia moderada de obras hispanoamericanas en nuestras bibliotecas públicas de la provincia de Alicante, ya que tenemos bastantes bibliotecas con alguna de estas recomendaciones o premios que realiza la Fundación Cuatro Gatos y Fundalectura. Y bueno, en la primera tabla que tenemos aquí podemos ver las obras con mayor presencia en cada uno de los 3 años. Hemos puesto las 3 obras que se repiten en cada uno de los años analizados, aunque en 2020 aparecen 4, porque como comentábamos en los resultados, existen 4 obras que se encuentran en 9 bibliotecas, aunque estas bibliotecas no son las mismas en cada uno de los casos. Y por otra parte también vemos las bibliotecas con más obras hispanoamericanas en sus catálogos, que como hemos estado viendo a lo largo de los resultados es de la Biblioteca de Pública Municipal de Alicante. Además resulta curioso que conforme pasan los años aumenta el número de obras cada vez en una obra, lo que puede resultar un tanto positivo y esperanzador, porque parece que vamos aumentando cada vez más en nuestras colecciones y catálogos obras de autores hispanoamericanos. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero que os haya parecido interesante, que os animéis a leer obras de autores hispanoamericanos y nada, solo me queda daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Sandra. Pues bueno, como luego sí que vamos a tener poco tiempo para las preguntas, continúo con la siguiente comunicación de Vanessa Pérez Gisbert, también es alumna de doctorado de la Universidad de Alicante, La durmiente de Andrueto y otros cuentos, constelación multimodal en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En este sentido también lo vamos a hacer con la misma modalidad, pero también agradecer a Vanessa porque sé que nos está siguiendo constantemente a través de YouTube, aunque hoy no se haya podido conectar. Hola,
En primer lugar, me gustaría dar las gracias por la invitación y la organización al seminario. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación, que lleva por título La durmiente de Androeto y otros cuentos, constelación multimodal en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En primer lugar, debemos establecer un pequeño marco teórico que nos va a situar en el hilo conductor que nos sirve como trayectoria para construir esta constelación. Todos sabemos que los cuentos tradicionalmente han ido marcados por una serie de valores que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo y en las sociedades. Dicho esto, al leer la presentación habréis pensado en el título en el cuento tradicional de La Bella Durmiente que todos conocemos. Bueno, este mismo cuento viene de la mitología nórdica y se ha ido transformando a lo largo de los años por diferentes autores. En la historia de Disney, que es la que todos conocemos, la historia transcurre en el bosque y este es el punto en el que en la antigüedad se consideraba como un medio de transición hacia la vida adulta o el personaje tenía que superar una serie de obstáculos. Además es un mito muy recurrente en los cuentos de hadas. Dicho esto, partimos de un método que nos lleva a analizar dentro de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes 3 portales con una metodología analítico-descriptiva a partir de una selección de diferentes cuentos de estos autores, más concretamente de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil. Para ello, pues hemos llevado a cabo una lectura de cada uno de los cuentos y los que se ajustaban más a este hilo son los mencionados aquí mismo. Esta constelación parte, como decía, de la durmiente de María Teresa Androeto, donde la princesa no se despierta porque venga un príncipe a rescatarla, sino que se despierta porque comienza una revolución en su pueblo. ¿Dónde nos lleva esta historia? Que en realidad en la biblioteca virtual no se puede leer el cuento completo, pero si lo buscáis en YouTube sí que lo podréis escuchar. Esta misma historia nos lleva al Anillo Encantado, también de la misma autora, donde una princesa está muy aburrida y su padre, el rey, preocupado, le pide a sus sirvientes que por favor que le ayuden a solucionar la depresión de su hija. Esto le dicen que lo que su hija tiene pues es que está esperando al hombre más feliz del mundo. Y van tras él. Al final lo encuentran en un campo, es un pobre campesino y resulta que es el hombre más feliz del mundo. ¿Dónde nos lleva también? Este concretamente no es un cuento, más bien una crítica de Graciela Beatriz Cabal en Las chicas buenas van al filo, donde ella habla de cómo las princesas o las chicas dentro de esos cuentos siempre representan papeles no tan inteligentes como los hombres. Y si volvemos al cuento anterior, nos lleva al El caballo de Chuanzú, también una historia que ocurre en Asia Oriental y es de la misma autora. Volviendo a la durmiente, nos vamos a la gran duquesa y la papa, donde una duquesa se empeña en que quiere una patata, se encapricha con que quiere eso. Y sus siervos, pues, todo el poblado para buscar lo que su duquesa desea. No lo encuentra y la mujer de un artesano escucha el deseo de la duquesa. Y su marido, que es artesano, le hace una patata de yeso y se la lleva. Se la llevan porque han escuchado que como recompensa le van a dar una esmeralda que resulta que tampoco es de verdad. Entonces luego a partir de ahí ya ocurre una historia de tú me has engañado y yo te he engañado. Hay una moraleja final. ¿Dónde nos llevan también todos estos cuentos?
he seleccionado para cerrar bien la unidad, bien la constelación, como queramos llamarlo, el pobre lobo de Emma Wolf. El pobre lobo de Emma Wolf nos cuenta el clásico de Caperucita, pero el lobo coge una depresión porque Caperucita empieza a meterse con él, que si tiene los ojos muy grandes como no sé quién y demás. Entonces, como conclusión, este tipo de constelaciones nos sirven para bien para elaborar una programación como el hilo conductor o una continuación entre varias unidades didácticas o el hilo de una misma unidad didáctica, y además nos sirve para visibilizar a las autoras de literatura hispanoamericana, así como usar la biblioteca virtual, que es un espacio digital y actualmente es un material que podemos aprovechar y trabajar en clase. Para finalizar, estas serían algunas de las referencias que hemos utilizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Vanessa, por tu trabajo. Raquel, Laura, os animo a conectar la cámara. También Mónica, por supuesto, compañera, si quieres conectar la cámara. Ahora tenemos unos breves minutos para continuar. Y yo, bueno, antes de nada, felicitar a las dos estudiantes que tenemos de máster y doctorado que han realizado sus investigaciones por la metodología y por ese análisis también desde las bibliotecas virtuales y la presencia de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana en la Biblioteca Cervantes virtual, que el profesor Ramón Llorens es especialista y se ha encargado de esa parte. Y también yo creo que la metodología que ha planteado Sandra de análisis de presencia en las bibliotecas es bastante relevante, porque sé que aparte que esta metodología también les está sirviendo para posteriormente ponerse en contacto con las bibliotecas y hacerles sugerencias de lo que tienen que de propuestas desde la universidad, de pues estas listas para ir ampliando el canon, como hemos también trabajado. Yo a las dos compañeras pues agradeceros vuestra participación. Laura, siempre un placer contar contigo, porque aparte, como has comentado, hemos sido compañeros en alguna asignatura y también tuvimos el placer de hacer algunas actividades juntas, y simplemente pues yo creo que la sugerencia y la propuesta de actividades creativas y la batería de actividades que nos has presentado es bastante útil. Y en el caso de Raquel, también muchísimas gracias por tu participación. Ya el año pasado estuviste aquí, así que considérate fichada y abonada para la Hispanoamericana en la Universidad de Alicante. Creo que aprovechamos ahora que Sebastián también se conecta para agradecerte. Espero que pronto nos puedas hablar de la presentación de un libro que creo que estás presentando. Y yo en este sentido me ha encantado. Aparte, como tengo la suerte de que me has pasado la presentación por si había algún problema, ya tengo los textos totalmente localizados y sí, esa es la idea. Los podré utilizar y presentar. Muchísimas gracias. Y simplemente, pues revisando la bibliografía, y que he visto que has citado a Iwasaki, que Iwasaki sabes que también es un gran lector de cómics, así que te animo, de aquí a poco tenemos el congreso de Unicomic. No sé si te animas a hacer un análisis de Iwasaki como lector de cómics. Seguro que lo podrías hacer de manera fantástica. Así que... Sí, interesante. Además, a Juan Funerario creo que está el cómic, ¿no? No sé quién lo hizo. Creo que hace poquito salió Funerario. Así que sería interesante también. Claro que sí, te doy la palabra. No, por eso. Así que contamos con vosotras. No sé si Mónica o Sebastián quieren comentar algo. No, yo simplemente reiterar la felicitación primero a Sandra y a Vanessa, que es una lástima que no hayan podido estar en directo, pero por esa investigación y por los directores de sus investigaciones. Es una investigación incipiente, son también jóvenes investigadoras y yo creo que va a fructificar en grandes trabajos. Y bueno, pues a Laura y a Raquel, primero el cariño que les tengo a las dos, agradecerles que participen y sobre todo felicitarles por las excelentes ideas que están aportando también en el chat de YouTube. ¿No? Son ideas para aplicar en el aula, con las que creo que se está motivando, y como han puesto en el chat, yo quiero ir a sus clases, ¿no? Han puesto por ahí, me gusta sus clases, han puesto por ahí en el chat, pues yo también
espero vernos pronto y es un lujo, doy fe, escucharos y sobre todo seguro que asistirá a vuestras clases. Muchas gracias. Nos vemos en directo. Hoy hay muchas Pues felicitaciones ahí en YouTube y comentarios ahí un poco agradeciendo así a las dos. Bueno, pues cerramos, José, y ya retomamos. Sí, pues con vuestro permiso, como continuamos, recordamos, el seminario continúa a las 3:15 con otra mesa de comunicaciones, en este caso la moderada mi compañero Sebastián Miras, pero tenemos investigadores de la Universidad de Alicante y también tenemos contacto investigadores desde México, así que especialistas en México, en Argentina, es una mesa. Y luego concluiremos, tenemos una mesa redonda con Pepe Hernández, Tony Solano y Juan Fran Álvarez para hablar de poesía en las redes. Y esa mesa de clausura, que simplemente tenemos una breve mesa de clausuras, pero que está enfocada a escuchar vuestras propuestas para el curso que viene. Así que, como nos tenemos que ir corriendo, creo que nos vemos a las 3:15. Muchísimas gracias, compañeras, por vuestro trabajo y seguimos dentro de un rato. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.